Hola, esta es su clase número 9 de cálculo integral. En esta clase veremos límites que tienen las siguientes formas indeterminadas: 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 a la infinito. Estas formas indeterminadas surgen a partir de funciones de esta forma, es decir, funciones elevadas a otras funciones. Y entonces tendríamos que considerar el siguiente límite. Cuando x tiende a de f de x elevada a la función g de x. Entonces, cuando evaluamos en x igual a, aparecen estas formas indeterminadas. Para resolver este tipo de límites, es observar que este límite se puede escribir como e a la l, donde l es este límite. Entonces, este límite va a tener la forma indeterminada 0 por infinito. Y este tipo de indeterminaciones la podemos convertir en infinito entre infinito o bien 0 entre 0. Y entonces estos tipos de indeterminaciones las podemos resolver aplicando la regla del L'Hopital. En esta clase resolveremos los ejercicios 54, 55 y 64 del libro de SIL. El ejercicio 54 nos pide calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función 1 menos e a la x elevado a la x al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es identificar la forma indeterminada que tenemos. Cuando evaluamos la función en x igual a 0, lo que observamos es que hay una indeterminación 0 a la 0. Entonces vamos a escribir este límite aquí abajo. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 menos e a la x al cuadrado, lo puedo ver de la siguiente forma. Por definición, esto sería e a la x cuadrada logaritmo natural de 1 menos e a la x. Esto es por definición. Ya que a la x es igual a e a la x logaritmo natural de a. Entonces lo que nos dice el procedimiento es ver que este límite, por la continuidad de la función exponencial, se podría ver de la siguiente forma, que es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda del exponente que aparece en el límite anterior, que sería x cuadrada logaritmo natural de 1 menos e a la x. Este límite que aparece en el exponente es el límite L que aparece en las notas. O sea, L es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x cuadrada logaritmo natural de 1 menos e a la x. Este límite L tiene la forma indeterminada 0 por infinito, menos infinito. Ya que cuando x tiende a 0, x cuadrada claramente tiende a 0. Cuando x tiende a 0, estaríamos calculando el logaritmo de 0, el cual no está definido. Pero si observamos la gráfica del logaritmo, se ve de una manera así. Este sería el punto 1,0.
Entonces el logaritmo de cantidades muy pequeñas tendería a decrecer muy rápido, es decir, tendería a menos infinito. Este límite lo voy a poner acá. Se puede reescribir de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es expresarlo en otra forma indeterminada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un cociente. En el numerador vamos a poner 1 menos e a la x. Y en el denominador vamos a poner 1 sobre x al cuadrado. Entonces, haciendo esto, el límite que obtenemos tiene la forma indeterminada infinito entre infinito. Entonces vamos a aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, esto es por L'Hopital. Por L'Hopital obtendríamos que este es límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la derivada del numerador. La derivada del numerador nos daría 1 sobre 1 menos e a la x por la derivada de 1 menos e a la x, que sería menos e a la x. Entre la derivada del denominador, que sería menos 2x al cubo. Simplificando, tendríamos que este límite es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos e a la x por x al cubo sobre menos 2 por 1 menos e a la x. Entonces aquí podemos cancelar este menos con este menos. Quedaría más. Continuando, aquí abajo vemos que cuando evaluamos en 0, ahora obtendríamos la forma indeterminada 0 entre 0. Entonces podemos aplicar otra vez L'Hopital. Entonces por L'Hopital obtendríamos que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda sería la derivada del numerador. Entonces utilizamos la regla del producto. Entonces sería e a la x por la derivada de x al cubo, que sería 3x cuadrado, más la derivada de e a la x, que es ella misma. Entonces s a la x por x al cubo. Y abajo obtenemos 2 por la derivada de 1 menos e a la x, que sería menos e a la x. Entonces observamos que podemos simplificar en este caso e a la x. Y entonces este límite se convierte en lo siguiente. De 3x cuadrada más x al cubo sobre menos 2. Ahora, este límite ya es el límite de una función continua alrededor del 0. Entonces sería evaluar esta función en x igual a 0. Entonces esto nos quedaría 0. Entonces el límite de nuestro ejercicio, que es x cuando x tiende a 0 por la izquierda, 1 menos e a la x elevado a la x cuadrada. Habíamos dicho que este límite es e a la l, donde l es este límite que ya calculamos. Aquí se me olvidó poner l, entonces l es igual a 0. Y entonces e a la 0, que es igual a 1. Y esto sería ya mi respuesta.
El ejercicio 5 nos piden calcular el límite cuando t tiende a infinito de la función 1 más 3 sobre t elevado todo eso a la t. Entonces lo que observamos primero es que este límite tiene la forma indeterminada 1 a la infinito. Entonces vamos a reescribir este límite cuando t tiende a infinito de 1 más 3 sobre t a la t igual al límite cuando t tiende a infinito. Entonces, por definición, esto sería e a la t por el logaritmo natural de 1 más 3 sobre t. Entonces, como habíamos dicho en el caso anterior, esto se puede convertir a e al límite cuando t tiende a infinito de t por el logaritmo natural de 1 más 3 sobre t. Si el límite que aparece en el exponente existe, entonces se da esta igualdad. Entonces vamos a calcular el límite que aparece en el exponente, que le voy a llamar L. Entonces esto sería e a la L. Entonces sería el límite cuando t tiende a infinito de t por el logaritmo natural de 1 más 3 sobre t. Entonces lo que observamos es que este límite tiene la forma indeterminada de infinito por 0, ya que esto, cuando t tiene infinito, t crece demasiado, o sea, es infinito. Y cuando t tiene infinito, esto tiende a 0. T sobre t tiende a 0. Entonces estaría calculando el logaritmo natural de 1, que el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces vamos a tratar de convertir esta indeterminación a una indeterminación 0 entre 0 o infinito entre infinito. Entonces vamos a escribir esto cuando t tiende a infinito del logaritmo natural de 1 más 3 sobre t sobre 1 entre t. Haciendo esto, vemos que este límite se convierte en un límite de la indeterminación 0 entre 0. Entonces vamos a aplicar L'Hopital. Aquí sería por L'Hopital. Por L'Hopital tendríamos que esto es el límite cuando t tiende a infinito de la derivada del numerador, que sería 1 sobre 1 más 3t por la derivada de 1 más 3 sobre t, que sería menos 6 sobre t al cuadrado. Y el denominador me quedaría menos 2 sobre t al cuadrado. Voy a continuar aquí abajo. Entonces este límite es igual. Vemos que se pueden cancelar algunos términos. Este t al cuadrado se puede cancelar con este t al cuadrado. Entonces lo que nos queda al final es el menos también. Aquí esto sería más, aquí sería más. Sería el límite cuando t tiende a infinito de 3 sobre 1 más 3 sobre t. Y este límite vemos que es 3. Y entonces nuestra respuesta final, la voy a poner en rojo, esto sería e al cubo. El ejercicio 64 nos pide calcular el límite cuando x tiende a infinito de x más e a la x, todo eso elevada
a la 2 sobre x. Entonces vamos a identificar de qué indeterminación se trata este límite. Entonces lo que observamos es que cuando x tiende a infinito, la base tiende a infinito. Y cuando x tiende a infinito, el exponente tiende a 0. Entonces se trata de una indeterminación infinito a la 0. Entonces hacemos lo mismo. Este límite x cuando tiende a infinito de x más e a la x elevado a la 2 sobre x. Esto lo podemos expresar como el límite cuando x tiende a infinito. Por definición esto sería e a la 2 sobre x por el logaritmo natural de x más e a la x. Y esto debe ser igual a e elevado al límite cuando x tiende a infinito de 2 sobre x por el logaritmo natural de x más e a la x. Entonces, de la misma forma, esta igualdad está justificada por dos razones. La función exponencial es continua y vamos a ver que el límite que aparece en el exponente existe. Entonces vamos a llamar L aquí al límite que aparece en el exponente. Entonces el límite cuando x tiende a infinito, 2 sobre x por el logaritmo natural de x más e a la x. Entonces este límite tiene la forma indeterminada. Aquí cuando x tiende a infinito, este factor tiende a 0. Y el logaritmo de x más e a la x, cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito. Y vamos a convertir esta indeterminación en la indeterminación infinito entre infinito. Y esto es claramente, se puede ver que esto es límite cuando x tiende a infinito de 2 logaritmo natural de x más e a la x sobre x. Entonces esto ya se convierte en una indeterminación infinito entre infinito. Entonces por L'Hopital vamos a sacar este 2 del límite y vamos a encontrar que este límite es igual a 2 veces el límite cuando x tiende a infinito de la derivada del numerador, que me quedaría 1 sobre x más e a la x, por la derivada de x más e a la x, que me daría 1 más e a la x, sobre la derivada del denominador, que sería 1. Entonces voy a continuar aquí abajo. Esto me quedaría 2 veces el límite cuando x tiende a infinito de 1 más e a la x sobre x más e a la x. Entonces lo que observamos es que este límite tiene la forma indeterminada infinito entre infinito. Entonces otra vez podemos utilizar L'Hopital. Entonces aquí otra vez por L'Hopital tenemos que esto es 2 veces el límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre 1 más e a la x. Y otra vez vemos que todavía continúa la indeterminación. Entonces, aplicando otra vez L'Hopital, esto nos queda 2 veces el límite cuando x tiende a infinito de e a la x, la derivada
del numerador, que es ella misma, entre la derivada del denominador, que sería e a la x. Entonces aquí vemos que ya se rompió la indeterminación. Entonces aquí sería 2 veces el límite cuando x tiende a infinito de la constante 1. Entonces esto es 2. Y entonces el límite que nos piden calcular, que es e a la l, donde l es 2, nos quedaría que el límite es e al cuadrado. Una forma de verificar nuestros resultados es utilizar un software y dibujar sus gráficas. En el primer caso voy a copiar el primer código, que es el primer ejercicio, y lo voy a correr. Y entonces aquí nos da la gráfica de la función 1 menos x elevado eso a la x al cuadrado. Entonces cuando x tiende a 0 por la izquierda, si se fijan, el límite es 1. Vamos a checar con el ejercicio siguiente. Entonces, lo que dice nuestro límite es que cuando x tiende a infinito, la función tiende al número e al cuadrado. Entonces, si se fijan, cuando x es igual a 10, la función ya casi es igual a la función constante e al cuadrado. Es decir, que muy rápido la función se acerca a e al cuadrado. Para la siguiente función, copiamos el último código y lo corremos. Entonces habíamos obtenido que la función tiende a e al cubo. Entonces, por ejemplo, aquí sí tuve que poner valores de x muy grandes para que se viera que se acercaba a la función e al cubo.